¿Qué pensarías si te dijera que la Biblia menciona criaturas que podrían haber sido dinosaurios? Y si te dijera que uno de los secretos más antiguos del relato del diluvio no tiene que ver solo con Noé y su familia, sino con bestias colosales, con criaturas tan grandes y temidas que los científicos modernos apenas pueden comprender? Por generaciones, se nos ha enseñado que los dinosaurios vivieron millones de años antes de que apareciera el primer ser humano, que murieron por un meteorito, por un cambio climático repentino, por causas naturales. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si algunos de ellos vivieron al mismo tiempo que los hombres y fueron preservados por Dios dentro del arca de Noé? Puede sonar imposible, incluso ridículo para algunos, pero la Biblia está llena de misterios que desafían la lógica humana. Y cuando miramos con atención, hay detalles que cambian por completo la manera en que entendemos el relato del diluvio. Porque sí, Dios le dijo a Noé que metiera en el arca de todo ser viviente que tenga aliento de vida, macho y hembra, según su especie. No dijo excepto los grandes, no dijo menos los peligrosos, dijo todo. ¿Incluía eso a criaturas que hoy llamamos dinosaurios? Y eso no es todo. En el libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, se describen dos seres que no se parecen a nada que hayamos visto: Gigante y Leviatán. Uno es terrestre, enorme, con cola como un cedro. El otro, una bestia marina que escupe fuego por la boca. ¿Hipopótamos? ¿Cocodrilos? ¿O los ecos de criaturas prehistóricas que realmente existieron? Este video no es solo una exploración bíblica, es una travesía entre la fe y la ciencia, entre los textos sagrados y los fósiles enterrados en el polvo del tiempo. Vamos a comparar lo que dice la Biblia con lo que descubren los paleontólogos. Vamos a mirar las ruinas del pasado y las revelaciones del cielo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el Génesis, el arca y la historia del mundo. ¿Realmente Noé metió dinosaurios en el arca? Tal vez. No solo es posible, tal vez. Es inevitable. Quédate hasta el final. Porque esta historia no solo habla del pasado, también puede revelarte algo sobre tu presente y tu fe. Durante décadas, la ciencia ha tratado de explicar uno de los mayores enigmas de la historia natural. ¿Por qué desaparecieron estas criaturas que dominaron la Tierra durante lo que se calcula en millones de años? Desaparecieron de manera repentina, dejando tras de sí solo huesos, huellas y preguntas sin respuesta. La teoría más aceptada afirma que un asteroide gigantesco impactó la Tierra hace unos 65 millones de años, provocando una cadena de desastres naturales, incendios globales, tsunamis, nubes de polvo que taparon el sol durante meses, lo que llevó a un colapso en la cadena alimenticia. Otra teoría sostiene que fueron las erupciones volcánicas masivas en la región de lo que hoy es India, las que liberaron gases tóxicos a la atmósfera y alteraron el clima del planeta por siglos. Algunos científicos proponen que fue un proceso gradual: cambios en la temperatura, caída en los niveles de oxígeno, enfermedades o incluso la evolución de nuevas especies que desplazaron a los gigantes. Pero aún con todas estas ideas, hay algo que no encaja del todo. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios de forma tan completa, mientras que otras especies, como tortugas, cocodrilos y aves, lograron sobrevivir? ¿Por qué no hay fósiles intermedios que muestren una lenta transición entre dinosaurios y las criaturas actuales? ¿Y cómo se explica que fósiles de dinosaurios hayan sido encontrados en los mismos estratos de roca junto a fósiles de mamíferos modernos? Aquí es donde algunos científicos comienzan a mirar más allá de las teorías convencionales. Y otros incluso vuelven los ojos a la Biblia. ¿Qué pasaría si el cataclismo que eliminó a los dinosaurios no fue un accidente cósmico, sino un evento intencional y registrado por las Escrituras? Un juicio, un diluvio. La narrativa del diluvio universal describe una destrucción total y repentina de la vida terrestre.
seguida por una renovación del planeta. Curiosamente, eso es lo mismo que se observa en el registro fósil. Cientos de miles de esqueletos enterrados abruptamente, en capas de sedimentos formadas por agua, extendidas por todo el mundo. ¿Y si el asteroide no fue la causa, sino simplemente parte del instrumento usado por Dios? ¿Y si las criaturas que no entraron al arca fueron sepultadas en ese juicio? ¿Y si los dinosaurios no vivieron millones de años antes del hombre, sino junto a él, y fueron testigos del mismo juicio divino? La ciencia ha dado grandes respuestas, pero también ha dejado grandes vacíos. Y en esos vacíos, la Biblia señorue hablando. Una de las mayores barreras para aceptar que los dinosaurios convivieron con el ser humano es el tiempo. La ciencia tradicional nos dice que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, mientras que el ser humano moderno apareció hace apenas 200.000. Pero la Biblia presenta una historia muy distinta. Según las Escrituras, el mundo fue creado por Dios en 6 días, y al sumar las genealogías desde Adán hasta Jesús, muchos estudiosos calculan que la creación del mundo ocurrió hace entre 6.000 y 10.000 años, no millones. En este modelo, Adán y los primeros humanos convivieron desde el principio con todos los animales que Dios creó, incluyendo a los que hoy llamamos dinosaurios. Este punto genera un fuerte choque entre dos formas de ver la historia. Por un lado, la cronología evolucionista, basada en dataciones radiométricas y fósiles en diferentes capas geológicas. Por otro, la cronología bíblica, basada en relatos escritos y en la revelación de Dios al ser humano. Pero, ¿tienen que estar completamente en conflicto? Algunos científicos cristianos han propuesto modelos alternativos. Por ejemplo, la hipótesis de la Tierra joven, que afirma que los métodos de datación usados hoy pueden estar basados en suposiciones incorrectas, tasas de descomposición que no han sido constantes, influencias de catástrofes globales, como el diluvio, o incluso errores en la interpretación de los datos. Otros proponen una Tierra antigua con creación reciente de vida humana, o el llamado modelo del día era, donde los días de la creación no serían literales, sino eras de tiempo. Pero más allá de los modelos hay un punto central. La cronología científica cambia. Lo que ayer era certeza, hoy muchas veces se considera obsoleto. ¿Cuántas veces ha cambiado la datación de un fósil? ¿Cuántas veces se ha reescrito la historia definitiva del universo? La Biblia, en cambio, permanece sin cambios. Entonces, ¿son compatibles la cronología bíblica y la científica? Tal vez no en todos los detalles, pero sí en lo esencial. Que hubo un inicio, que hubo una creación, que hubo una gran catástrofe global, y que la humanidad convivió con criaturas asombrosas que hoy apenas comprendemos. No se trata de elegir entre fe y ciencia. Se trata de buscar la verdad con humildad y de reconocer que, quizá, el libro más antiguo de todos ya tenía las respuestas que hoy empezamos a descubrir. En el capítulo 40 del libro de Job, Dios le habla directamente al hombre, pero no para consolarlo, sino para desafiarlo, para recordarle su pequeñez frente a la grandeza de la creación. Y lo hace de una forma inesperada, describiéndole una criatura colosal, una bestia imponente conocida como gigante. Dios le dice a Job: «Mira ahora al Behemoth, al cual hice como a ti, come hierba como el buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro». Job 40, 15, 18. Esta descripción ha generado debates durante siglos. Algunos estudiosos han afirmado que se trata de un hipopótamo o un elefante, pero hay un problema evidente. ¿Desde cuándo la cola de un hipopótamo se parece a un cedro? Cedro es un árbol robusto, alto, imponente. Ningún animal conocido hoy que se alimente de hierba posee una cola que se asemeje a ese nivel de grandeza. ¿Y si Dios no estaba hablando de un animal moderno? ¿Y si Behemoth era una criatura que Job realmente conocía?
pero que ya no existe hoy. Muchos teólogos contemporáneos y científicos cristianos creen que el Behemoth podría ser la descripción de un dinosaurio herbívoro, como el Brachiosaurio o el Diplodocus. Ambos eran enormes, comían hierba, tenían cuerpos masivos y colas tan largas y fuertes que podían, literalmente, derribar árboles. El hecho de que Dios diga que el Behemoth fue hecho como a ti, también sugiere que fue creado junto al hombre, no millones de años antes. Y su descripción como la obra maestra de Dios en la tierra lo coloca como una de las criaturas más impresionantes jamás formadas. Además, Job es considerado uno de los libros más antiguos de toda la Biblia, posiblemente escrito incluso antes del Génesis. Eso significa que el recuerdo del Behemoth estaba aún fresco entre los hombres, como una criatura real y temible. ¿Y si no es una metáfora? ¿Y si Behemoth fue realmente uno de los últimos dinosaurios en caminar junto a la humanidad, y su historia quedó registrada para siempre en las Escrituras? Si esto es así, entonces la Biblia no solo menciona dinosaurios, sino que los describe con detalles sorprendentes. Behemoth no es un mito, es una pista, una pieza más del rompecabezas que conecta la fe con la historia con naturalidad. Si el Behemoth representaba el poderío sobre la tierra, el Leviatán era el señor de las profundidades. Una criatura marina tan aterradora, tan indomable, que ni el más valiente de los hombres se atrevía a enfrentarlo. La Biblia no lo presenta como una fábula, sino como una realidad viviente de la creación de Dios. En Job 41, Dios continúa su desafío a Job con una serie de preguntas retóricas sobre esta criatura. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y su estornudo enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamas, centellas de fuego brotan. De sus narices sale humo como de una olla hirviente. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Job 41, 1, 18, 21. ¿Está hablando Dios de un cocodrilo? ¿Un pez gigante? ¿O algo que nuestra generación no ha visto jamás? La descripción del Leviatán es inquietante, echa fuego por la boca. Su piel es impenetrable. Su sola presencia infunde terror. Desgarra el agua a su paso, dejando una estela, blanca como espuma hirviendo. Nadie puede domarlo, ni capturarlo, ni siquiera dañarlo. Los antiguos sabían que esto no era un mito. El Salmo 104:26 dice que Dios creó al Leviatán para jugar en el mar. Isaías 27:1 profetiza que un día Dios destruirá al Leviatán, al que llama serpiente veloz y dragón que está en el mar. Y en el libro de Enoc, el Leviatán es descrito como una de las dos grandes bestias primordiales, junto con Behemoth. La idea de criaturas marinas colosales no es ajena a otras culturas. Los nórdicos hablaban de Jormungandr, la serpiente que rodeaba la tierra. En Mesopotamia, Tiamat era una diosa dragón del océano. Los chinos, los mayas y los egipcios también hablaban de monstruos marinos que gobernaban las aguas profundas. Y si todas estas historias fueran recuerdos distorsionados de una criatura real, una tan impactante que quedó grabada en la memoria colectiva de la humanidad, hoy sabemos que el océano está lleno de secretos. Más del 80% del fondo marino permanece inexplorado. Hay especies gigantes que recién hemos descubierto en el siglo XXI. ¿Por qué no podría haber existido, hace miles de años, un ser como el Leviatán? Quizás Dios lo extinguió. Quizás aún lo oculta en las profundidades. Pero si la Biblia lo menciona con tanto detalle, si Job lo conocía y lo temía, si Dios lo usa como ejemplo de su poder, entonces el Leviatán no es un mito, es una criatura olvidada, una evidencia de que lo imposible en el mundo bíblico es solo una cuestión de tiempo y revelación. Una de las objeciones más comunes al hablar de dinosaurios en la Biblia es esta: pero esa palabra no aparece en ningún versículo. Y es cierto. Si abres cualquier versión de la Biblia, antigua o moderna, no encontrarás la palabra dinosaurio. ¿Significa eso que no existen en el texto sagrado? No necesariamente.
La explicación es mucho más sencilla y reveladora de lo que parece. La palabra dinosaurio no existía cuando se escribió la Biblia. De hecho, ni siquiera existía hace 200 años. Fue acuñada en 1841 por el científico británico Sir Richard Owen, quien combinó dos palabras griegas, deinos, terrible, y sauros, lagarto, creando así dinosaurio o terrible lagarto. Fue solo después del descubrimiento de ciertos fósiles masivos que la ciencia moderna comenzó a identificar estas criaturas como una categoría distinta. La Biblia, por su parte, fue escrita miles de años antes. Los textos de Génesis, Éxodo, Job y los Salmos fueron redactados mucho antes de que alguien supiera que los huesos que encontraban enterrados eran de animales extintos. Así que no se puede exigir que un libro milenario utilice una palabra moderna para describir algo que ellos conocían por otros nombres. En lugar de dinosaurio, la Biblia usa términos como gigante para una bestia terrestre gigantesca, leviatán para una criatura marina indomable, dragón, un término que aparece más de 20 veces en las Escrituras, especialmente en libros como Isaías, Apocalipsis y los Salmos, e incluso menciona serpientes ardientes y monstruos marinos, traducciones modernas de palabras hebreas como tanino y nayash. Además, la idea de que solo lo nombrado explícitamente es real en la Biblia es limitante. Tampoco encontrarás palabras como telescopio, electricidad o internet en las Escrituras. Pero eso no niega su existencia. Lo importante no es la palabra usada, sino la descripción de la criatura, y esas descripciones, como vimos en Job 40 y 41, coinciden sorprendentemente con lo que hoy identificamos como dinosaurios. Colas como cedros, huesos como barras de hierro, fuego que sale por la boca, fuerza incontrolable. Así que, aunque la palabra dinosaurio no aparece en el texto bíblico, las criaturas descritas están allí, vivas, temidas, reales. No se trata de que la Biblia se equivocó. Se trata de que nosotros aún estamos aprendiendo a leerla con los ojos del tiempo y del asombro. Desde los confines de la China imperial hasta los mitos nórdicos, pasando por civilizaciones como los mayas, los griegos y los egipcios, todas las culturas antiguas parecen compartir algo sorprendente: la figura del dragón. Criaturas enormes, escamosas, con garras afiladas, a veces con alas, a veces con cuernos, pero siempre poderosas, temidas y legendarias. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos, que nunca tuvieron contacto entre sí, hayan descrito bestias tan similares? ¿Fue imaginación colectiva o hay una razón más profunda? La tradición china habla del dragón celestial, símbolo de fuerza, sabiduría y fertilidad. Se decía que dominaba los elementos, especialmente el agua. Las festividades más importantes, incluso hoy, están dedicadas a este ser mítico. En la Europa medieval, los dragones eran considerados guardianes de tesoros, enemigos de héroes y caballeros. Relatos como el de San Jorge, que mata al dragón para salvar a una ciudad, se repiten en múltiples culturas con distintos nombres. En América Central, los aztecas veneraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, mitad ave, mitad reptil, asociada con el conocimiento y el poder divino. En África, Oceanía, la India y Escandinavia, también se encuentran relatos similares de criaturas gigantes, muchas veces asociadas con el caos, los dioses o el origen del mundo. Pero lo más llamativo es que las descripciones físicas son increíblemente parecidas. Cuerpos alargados, balanza, colas potentes, rugidos ensordecedores. Algunos incluso lanzaban fuego. ¿Y si estas culturas no estaban inventando? ¿Y si lo que llamamos mito era en realidad un recuerdo distorsionado de algo real? Muchos científicos han considerado esta posibilidad. Incluso hay pinturas rupestres y esculturas antiguas que muestran figuras sorprendentemente parecidas a dinosaurios reconocibles hoy, como el Triceratops, el Estegosaurio o el Pterodáctilo. ¿Cómo podían dibujar algo tan preciso
Si nunca lo vieron, la teoría es esta. Los humanos convivieron con estas criaturas por un tiempo, y su memoria sobrevivió como leyenda. Los llamaron dragones, les atribuyeron poderes místicos, pero quizás eran solo animales reales, conocidos por nuestros antepasados, extinguidos después del diluvio, o cazados hasta desaparecer. La Biblia también menciona dragones, no como fábulas, sino como símbolos del mal, y en algunos casos, como criaturas reales que habitaban los desiertos y los mares. ¿Podría ser que estas menciones estén conectadas con las mismas bestias que otras culturas adoraban o temían? Quizás los dragones de los mitos eran los dinosaurios de la historia, y sus rastros aún viven en los relatos que el mundo se negó a tomar en serio. Hasta ahora, cuando hablamos del Arca de Noé, la imagen más común es la de un barco enorme repleto de jirafas, elefantes, aves, leones, y quizás algunas ovejas asomando por la cubierta. Pero la Biblia va mucho más allá de una escena de cuento. En Génesis 6:19, Dios le dice a Noé: «Y de todo ser viviente de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán». La palabra clave aquí es todo, no algunos, no los domésticos, no solo los pequeños. Todo ser viviente que respire según su especie. Esto plantea una pregunta directa y profunda. ¿Incluía eso a los dinosaurios? Si los dinosaurios estaban vivos en la época de Noé, como lo sugieren algunos fósiles, tradiciones y textos como el de Job, entonces, sí, estaban dentro del grupo de seres que tenían aliento de vida y por lo tanto eran parte del plan de Dios para ser preservados. Pero surge otra pregunta lógica. ¿No eran demasiado grandes? ¿Cómo podrían caber dentro del arca? La respuesta está en comprender el lenguaje bíblico. Cuando Dios dice, según su especie, no se agua, refiere a cada raza o variedad, sino a los grupos básicos de animales. Es decir, no era necesario llevar cada tipo de perro, sino solo un par del tipo canino. Lo mismo aplica para los dinosaurios. Bastaría con un par de cada tipo de criatura grande, no con cada especie que hoy clasificamos. Además, muchos dinosaurios, aunque adultos eran gigantescos, comenzaban su vida siendo pequeños. Así que otra posibilidad es que Dios haya ordenado a Noé llevar ejemplares jóvenes, no completamente desarrollado. Esto solucionaría el problema de espacio, comida y cuidados dentro del arca. Otra observación. La Biblia dice que solo los animales entraban con sentido de vida. Esto excluye peces, insectos acuáticos y otros organismos que podrían sobrevivir fuera del arca, lo que reduce aún más el número necesario para preservarlos. Finalmente, debemos recordar que Dios, Él fue quien envió los animales a Noé. Génesis 6:20. En otras palabras, fue el Creador mismo quien eligió qué criaturas deben ser salvadas. Si decidió que ciertos reptiles grandes continuarían existiendo después del diluvio, ciertamente proporcionó todo lo necesario para que encajaran, incluido el espacio, la edad y el tiempo. La pregunta entonces no es si Noé podría, tomemos los dinosaurios, y por qué no los tomaría si fueran parte de la creación original. Si Dios los hizo, si tenían aliento de vida y si estaban vivos en ese momento, entonces, según la Biblia, ellos eran en el arca. Uno de los argumentos más repetidos por escépticos del relato del diluvio es este. ¿Cómo podría Noé haber metido dinosaurios en el arca? Son enormes. Y sí, algunos dinosaurios como el Argentinosaurus podían alcanzar longitudes de más de 30 metros. Pero esa observación parte de una suposición equivocada, que todos los dinosaurios eran colosales, y que Noé llevó ejemplares adultos. La realidad es otra. Según Génesis 6:15, Dios instruyó a Noé sobre las dimensiones del arca. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por
fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Traducido a medidas actuales. 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho, 13,5 metros de alto. Eso hace del arca una embarcación del tamaño de un portacontenedores moderno, con más de 40.000 metros cúbicos de capacidad interna. Es decir, más que suficiente para albergar miles de animales, alimentos y a la familia de Noé. Pero, ¿y los dinosaurios? Aquí hay 4 consideraciones clave. La mayoría de los dinosaurios no eran gigantes, aunque nos impresionan los más grandes. La mayoría de los dinosaurios eran del tamaño de un caballo o menor. Algunos, incluso, no superaban el tamaño de una gallina. 2. Dios pudo haber enviado ejemplares jóvenes. Noé no necesitaba llevar animales adultos y pesados. Bastaba con ejemplares jóvenes, saludables y en edad reproductiva, lo cual también significaría menor tamaño, menor necesidad de alimento y más años de vida tras el diluvio. No fue necesario llevar cada especie moderna. La orden fue reunir animales según su especie. Miniro, en hebreo. Eso se refiere a tipos básicos, no a cada variación. Así como un solo par de lobos puede dar origen a muchas razas de perro, un par de cada tipo principal de dinosaurio podría representar cientos de variedades. El diseño del arca era altamente funcional. Estudios modernos de ingeniería han demostrado que las proporciones del arca son ideales para estabilidad, ventilación y almacenamiento, superando incluso modelos navales hasta el siglo XIX. Entonces, la respuesta es clara: sí. Había espacio suficiente en el arca, incluso para dinosaurios. La lógica detrás del relato bíblico es más sólida de lo que muchos imaginan. El problema no es el espacio. El problema es nuestra disposición a creer que lo que parece increíble puede ser perfectamente posible. Porque cuando Dios da una instrucción, también y el diseño exacto para cumplirla. Si los dinosaurios realmente estaban vivos en tiempos de Noé, y si efectivamente fueron incluidos en el arca, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios preservaría a bestias tan peligrosas? ¿Por qué salvar a criaturas enormes, posiblemente agresivas, cuando ya estaba limpiando la tierra de corrupción? La respuesta, aunque parezca extraña, nos lleva al corazón mismo del carácter de Dios como creador. Primero, debemos recordar que todo lo que Dios creó en el principio fue bueno. Génesis 1:25. Eso incluye a los grandes reptiles, los gigantes del aire, del mar y de la tierra. No fueron un error ni una amenaza original. Eran parte de la diversidad, de la majestuosidad y del equilibrio natural diseñado por Dios. En el Edén no había depredación ni violencia. Los animales eran herbívoros, convivían en armonía. La ferocidad, la muerte y la competencia por la supervivencia vinieron después del pecado, cuando la creación entera fue afectada por la caída del hombre. Romanos 8:20-22. Por lo tanto, la peligrosidad de algunas criaturas no era su diseño original, sino una consecuencia del deterioro del mundo por el pecado. Preservar dinosaurios, aun aquellos de apariencia temible, no contradice la naturaleza de Dios. Al contrario, refleja su deseo de redimir toda la creación, no solo al ser humano. Además, la Biblia nos muestra que Dios tiene propósitos incluso con lo que no entendemos o tememos. ¿Por qué creó al Leviatán si ningún hombre puede dominarlo? ¿Por qué permitió gigantes en la tierra? ¿Por qué diseñó animales con colmillos, garras y escamas? ¿Por qué Dios no solo crea lo útil o lo seguro? Él crea lo hermoso, lo misterioso, lo majestuoso, incluso lo aterrador, para recordarnos que no todo gira alrededor de nosotros, que la creación refleja su poder tanto como su amor. Salvar dinosaurios del diluvio no significa que vivieron mucho más después. Es posible que muchos se extinguieran por falta de hábitat, alimento o casa humana en el nuevo mundo postdiluviano. Pero que Dios los haya llevado en el arca significa que aún tenían un propósito,
aunque solo fuera transitorio. Y hay una verdad más profunda aquí. A veces, lo que el hombre considera un monstruo, Dios lo ve como parte de su plan perfecto. A veces lo que nosotros tememos, Él ya lo ha dominado. Y a veces lo que nos parece peligroso es simplemente algo que aún no comprendemos desde su perspectiva eterna. Así que, ¿por qué preservar criaturas peligrosas? Porque Él es el creador de todo. Y todo lo que Él crea, lo hace por un motivo. Millones de huesos petrificados, esqueletos completos enterrados bajo capas de sedimento, animales encontrados en poses de asfixia, como si hubieran muerto repentinamente. ¿Qué pasó realmente con ellos? ¿Un evento lento y gradual? ¿O una catástrofe súbita y global? El registro fósil, lejos de contradecir la Biblia, podría ser una de las evidencias más poderosas del diluvio universal. Piensa en esto. Los fósiles no se forman simplemente con el paso del tiempo. Para que un animal o una planta se fosilice, tiene que ser enterrado rápidamente, en condiciones específicas de presión, sin oxígeno y con sedimentos que lo cubran por completo. Si un animal muere en campo abierto, se descompone. Los carroñeros se lo comen, los elementos lo degradan. Pero si es sepultado de inmediato bajo lodo o agua, se conserva y con el tiempo se transforma en fósil. ¿No es eso exactamente lo que describe el relato del diluvio? Una inundación repentina, aguas que subieron por toda la tierra, montañas cubiertas. Todo ser viviente que no estaba dentro del arca fue arrasado. Las capas geológicas que vemos hoy, extendidas por continentes enteros, con fósiles incrustados en ellas, no parecen el resultado de millones de años tranquilos, sino de un juicio global. Además, muchos fósiles se encuentran en posición de lucha o ahogo, lo que sugiere una muerte traumática. Otros están apilados juntos, como si hubieran sido arrastrados por una corriente. Y en muchos lugares se han encontrado fósiles marinos, en la cima de montañas. ¿Cómo llegaron allí? La teoría del diluvio explica esto sin necesidad de suposiciones complejas. Las placas tectónicas se movieron rápidamente. El agua cubrió la tierra. Grandes cantidades de sedimentos se desplazaron violentamente. Plantas y animales fueron enterrados, por miles. Incluso hay fósiles que aún conservan tejidos blandos, glóbulos rojos y colágeno. ¿Cómo es posible si tienen decenas de millones de años? Científicos se han visto obligados a replantear sus modelos. ¿Y si los fósiles no son testigos de una extinción lenta, sino de un juicio rápido? ¿Y si los huesos enterrados en la tierra son la huella silenciosa del diluvio bíblico? Noé no necesitó registrar cada animal. No escribió un informe científico. Pero los restos están ahí, bajo nuestros pies, contando una historia que se alinea con el relato de Génesis de forma inquietante. Quizás lo que vemos como evidencia de evolución, en realidad, es evidencia de destrucción. Y si eso es cierto, los fósiles norteo contradictorio en la Biblia la confirman. Si Noé realmente llevó dinosaurios en el arca, como muchos creen que es posible, eso significa que algunas de estas criaturas sobrevivieron al diluvio. Pero, ¿qué pasó con ellas después? La Biblia no registra directamente la extinción de estas bestias. Solo dice que salieron del arca y se dispersaron por la tierra. Génesis 8:17. Entonces surge una posibilidad fascinante. Algunos dinosaurios pudieron haber vivido por un tiempo en el mundo postdiluviano. De hecho, hay pistas históricas que apuntan en esa dirección. Durante siglos, diferentes culturas alrededor del mundo han reportado encuentros con criaturas enormes, parecidas a reptiles, algunas con alas, otras con cuernos, y muchas con comportamientos agresivos o sobrenaturales. Los griegos hablaban de dragones que custodiaban templos. Los babilonios tallaron en piedra una bestia llamada Sirrush, que guarda un sorprendente parecido con un dinosaurio bípedo. En África, tribus como los pigmeos del Congo afirman haber visto criaturas similares a un brontosaurio, a las que llaman Bienvenido Mbembe.
Exploradores europeos documentaron relatos similares en los siglos XVIII y XIX, especialmente en regiones aisladas en China. Restos fósiles eran llamados huesos de dragón, mucho antes de que existiera la paleontología moderna. Y los libros medievales están llenos de crónicas de caballeros enfrentando bestias colosales en bosques y cavernas. ¿Fábulas? ¿Exageraciones? ¿O ecos reales de algo que aún caminaba entre los hombres? Desde un punto de vista bíblico, no hay nada que impida que ciertos dinosaurios hayan sobrevivido por generaciones después del diluvio. Sin embargo, el mundo postdiluviano era muy distinto. Menos vegetación. Climas más extremos. Competencia por recursos, caza por parte de humanos. Es posible que muchos dinosaurios hayan perecido rápidamente, no por cataclismos, sino por cambios en el hábitat. Otros, tal vez, se refugiaron en lugares remotos y terminaron extinguiéndose sin dejar rastros abundantes. Incluso hoy, existen criaturas que parecen sacadas de otra era. El dragón de Komodo, un reptil de gran tamaño con saliva venenosa. El celacanto, un pez que se creía extinto hace 65 millones de años y fue hallado vivo en 1938. Los pterosaurios, representados en pinturas rupestres en América del Norte, muestran siluetas idénticas a las que hoy vemos en museos. Y si los dinosaurios no desaparecieron del todo, sino que algunos pocos lograron sobrevivir en los márgenes de la civilización, tal vez los antiguos no mentían. Tal vez los dragones de sus historias eran reales. Y si así fue, entonces el relato bíblico se fortalece aún más, recordándonos que el mundo está lleno de misterios y que Dios ha permitido que algunos puede ocultaros por un tiempo. Durante mucho tiempo se nos enseñó que los dinosaurios desaparecieron hace decenas de millones de años y que sus restos, transformados en fósiles, son todo lo que queda de ellos. Pero en los últimos años, han surgido descubrimientos que han dejado a muchos científicos desconcertados y que podrían cambiar por completo lo que creíamos saber. Uno de los hallazgos más polémicos ocurrió en 2005, cuando la doctora Maria Schweitzer, paleontóloga de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, encontró algo que no debería existir: tejido blando dentro de un hueso de Tiranosaurio Rex. Al examinar el fósil con microscopios avanzados, su equipo descubrió vasos sanguíneos flexibles, colágeno y hasta estructuras parecidas a glóbulos rojos. ¿Cómo es posible que estos tejidos aún existan después de supuestamente 65 millones de años? Según los procesos naturales conocidos, el tejido blando se descompone rápidamente. Incluso en las mejores condiciones, no debería durar más de unos cuantos miles de años. La presencia de estas sustancias en fósiles tan antiguos no encaja con la cronología evolucionista tradicional, pero no fue un caso aislado. Desde entonces, se han reportado más de 50 descubrimientos similares en huesos de hadrosaurios, triceratops y otros dinosaurios. ¿La ciencia lo reconoce? Sí, pero con reservas. ¿Tiene una explicación clara? No completamente. Algunos intentan argumentar que ciertos minerales podrían haber preservado el tejido, o que hubo condiciones especiales de fosilización. Pero hasta ahora, no hay consenso científico sobre cómo algo tan frágil pudo sobrevivir por millones de años. Y no es solo eso. También se han hallado ADN parcial en fósiles, una molécula extremadamente sensible que no debería durar más de unos cuantos miles de años, incluso en las mejores condiciones de preservación. Entonces, la gran pregunta es, ¿y si los huesos de dinosaurio no son tan antiguos como se cree? Este tipo de descubrimientos ha hecho que algunos científicos replanteen lo que consideran evidencia establecida. Otros simplemente ignoran los hallazgos porque no encajan con el modelo evolutivo clásico. Pero para muchos investigadores cristianos, estas anomalías son pistas poderosas que confirman lo que la Biblia ha dicho desde el principio. Los dinosaurios no vivieron hace millones de años, sino que caminaron junto al ser humano, y muchos perecieron en el diluvio global. La ciencia avanza, sí,
pero también tropieza. Y cuando lo hace, a veces se encuentra con verdades que la Biblia ya había revelado hace miles de años. El misterio no es si los científicos se equivocan. El verdadero misterio es cuánto tiempo más tardarán en reconocer lo que sus propios ojos ya han visto. Cuando pensamos en los dinosaurios, solemos imaginarlos como símbolos del pasado, criaturas extintas que pertenecen a museos, libros de ciencia o películas de ficción. Pero, ¿y si su existencia tiene un propósito mucho más profundo? ¿Y si fueron creados no solo como parte de la biodiversidad de la Tierra, sino como una demostración viviente del poder supremo del Creador? La Biblia nos dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Los dinosaurios son, sin duda, algunas de las criaturas más asombrosas y complejas que Dios diseñó. Gigantes con cuellos que alcanzaban la altura de un edificio, bestias blindadas con piel como acero, voladores con alas mayores que un automóvil, criaturas marinas tan grandes que podían devorar tiburones enteros. ¿Quién sino Dios podría haber ideado semejante variedad de formas, funciones y belleza salvaje? Pero además de su tamaño y diseño, los dinosaurios nos hablan de la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. Algunos vivieron, según la evidencia bíblica, junto al ser humano. Otros desaparecieron en el juicio del diluvio. Algunos dejaron huellas en tradiciones, pinturas rupestres o fósiles enterrados profundamente. Todos, sin excepción, nos recuerdan que el mundo no es fruto del caos, sino de una mente infinita, que conoce cada célula, cada especie y cada propósito. Incluso, en su extinción, los dinosaurios nos enseñan algo poderoso. Dios no solo crea, también juzga. Él dio vida a estos gigantes, y luego permitió que desaparecieran cuando el pecado llenó la tierra. La misma fuerza que sopla vida también puede traer corrección. Y el recuerdo de estas criaturas es un eco de esa verdad. Además, ¿no sería lógico que un Dios todopoderoso dejara en su creación huellas impresionantes de su gloria? Así como el cielo declara su grandeza y el mar su inmensidad, los dinosaurios son como firmas esculpidas en la historia natural para que nunca olvidemos quién es el verdadero autor de todo. Quizás los dinosaurios no son simplemente un misterio por resolver. Quizás son una pregunta silenciosa que apunta directamente al cielo. Después de todo lo que vimos, una cosa queda clara. Los dinosaurios no son solo un asunto de ciencia, fósiles o museos. Son piezas clave en el gran rompecabezas de la creación, testigos silenciosos de un pasado poderoso. Fueron parte del arca de Noé, fueron preservados por Dios y luego se extinguieron. Son los dragones de las leyendas un eco de su existencia real. Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero una cosa sí sabemos: todo lo creado por Dios tiene propósito, y cada criatura, por más grande o temible que parezca, proclama su gloria. Lo que la ciencia no puede explicar del todo, la fe muchas veces ya lo ha revelado. Y si abrimos los ojos espirituales, entenderemos que los dinosaurios no son una amenaza para la fe, sino un reflejo del poder creativo de nuestro Dios. Piénsalo. El mismo Dios que moldeó al ser humano del polvo, el que diseñó las estrellas y separó los océanos, también fue quien dio forma a estas bestias majestuosas. Ellas caminaron por esta tierra, rugieron, volaron, y con su fuerza dejaron huella no solo en la roca, sino también en la historia sagrada. Hoy, tú y yo estamos aquí no por casualidad. Tú escuchaste este mensaje porque Dios sigue revelando misterios a quienes buscan la verdad. Y si algo en este video tocó tu corazón, si alguna palabra encendió tu curiosidad o te hizo ver el diluvio, el arca y la creación con nuevos ojos, entonces, haz lo siguiente ahora mismo. Comenta abajo: creo que Dios es más grande que cualquier misterio. O, los dinosaurios también declaran la gloria de...
Dios, porque tu comentario no solo fortalece tu fe, también inspira a otros a reflexionar. Y si quieres seguir explorando los secretos escondidos entre las páginas de la Biblia, esos que pocos se atreven a cuestionar pero muchos desean descubrir, entonces, suscríbete ahora mismo a este canal, El Misterio Bíblico. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque cada semana revelamos lo que ha estado oculto por siglos. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.